Listos. Vamos con el siguiente capítulo de biología, que es la historia de la biología. Vamos a recorrer un poquito con respecto al concepto, que es la parte ya de la introducción en sí. Recordemos que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos que habitan en la Tierra. Y el término biología fue popularizado en este caso por Treviranus y Lamarck, ya, en 1801, ¿correcto? Con el fin de estudiar todo lo referente a la estructura y al comportamiento de los seres vivos. Así que etimológicamente pues proviene de las raíces griegas bio, vida y logos, tratado, ¿no? Estudio, discurso, etcétera, ¿no? O sea, la biología, al igual que el arte, la música y la literatura, es una aventura para la mente y un alimento para el espíritu. ¿Ok? Entonces, la ciencia es una forma, recordamos un poco eso, la ciencia es una forma, estamos hablando del método científico, nosotros aprendemos diariamente, ese es el conocimiento, diario, el empírico, ¿no? Comúnmente que nosotros podemos adquirir conocimiento todos los días, ¿correcto? Entonces, el método científico, lo que utiliza la ciencia, es una forma para obtener conocimientos exactos y razonados del objeto que estudia. ¿Ya? Solamente menciono esta parte porque va a haber otro tema que se llama método científico, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero en sí, entonces, el método científico confirma o se rechaza la hipótesis planteada. Eso está pasando por algún motivo, etc. Entonces hay todo un proceso. Ya no es que alguien se le inventó, oye, esto sucede por alguna razón, nada. Y ese proceso, pues, ha logrado que muchos personajes puedan investigar. Recuerden esa palabra, investigar. Y ese momento preciso de la investigación, evidentemente, pues, tiene que tener un ordenamiento, tiene que tener, evidentemente, un proceso que permita que este estudio sea lo más conciso posible, lo más evidente, con pruebas, etcétera. ¿Correcto? Entonces, eso es a lo que se refiere. Entonces, pasemos entonces en sí ya a lo que corresponde de la historia de la biología. O sea, no solamente es hablar de los personajes tal hizo tal cosa, sino también entender en su momento tal cual se empezó a dar de alguna manera. Entonces, eso implica remontarnos un poquito, pues, por ejemplo, a la edad antigua. ¿Ok? Bien, entonces te mencionaba el tema de la edad antigua. Entonces ahí estamos hablando de la invención de la escritura, ¿ya? Donde tanto en India como en la China, pues hablamos de animales o especies domesticadas, ¿ya? Animales domesticados, plantas cultivadas, el interés por ese conocimiento y poder aprovechar sus recursos, ¿ya? En Egipto también, pues el tema del embalsamiento de cadáveres, correcto. Entonces, ¿cómo pudo haber sido ese fenómeno, ¿no? Que permitió al hombre pues, conocer la anatomía del cuerpo humano. En Grecia estamos ya representada, pues en este caso, la famosa cuna del saber, y ahí sobresale Aristóteles, padre de la biología, recuerda, padre de biología, ya, y evidentemente, pues el más influyente, y describió más de 500 especies de animales. Entonces, eso significa la primera clasificación que él establece de los organismos, ¿ya? Enaimas de color rojo y anaimas, perdón, de sangre roja, ¿ya? O sea, enaimas, animales de sangre roja, y a las anaimas, animales sin sangre roja. Teofrasto, padre de la botánica, sucesor de Aristóteles, ¿ya? Sucesor de Aristóteles, él básicamente nos habla sobre botánica y eso lo plasma en una gran serie de libros sobre sus estudios. Estableció cuatro categorías, árboles, arbustos, subarbustos y hierbas, ¿ya? Vamos ahora con Roma, ahí hablamos de Galeno, básicamente sus estudios en medicina, anatomía y fisiología humana, ¿ya? Y esto, entre sus aportes, pues, se demuestra la función de los riñones y la vejiga, ¿ok? Ahora, eh, bueno, eso estamos hablando ya de la edad antigua, básicamente la invención de la escritura hasta el año 476 después de Cristo. La Edad Media, ya pues continuamos desde el 476 hasta el año 1453 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos a Avicena, ¿ya? Que publica el canon de medicina, ¿ya? San Alberto Magno, que fue profesor de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Él básicamente realiza la clasificación
de plantas, según sus hojas y frutos, ¿ya? Y tiene una obra pues sobre animales de 26 tomos, imagínate, 26 tomos, wow, ¿ya? Y también pues descubrió la función de las antenas de las hormigas para su comunicación, que hoy evidentemente ya sabemos eso, cómo era su proceso de comunicación, y la forma de tejer de las arañas, ¿ya? La estructura, y claro, y se han hecho más investigaciones con respecto pues a las propiedades que tiene la tela de araña, todo eso, ¿ya? Inclusive la necesidad de incubación de los huevos de las águilas, etcétera. Entonces, claro, es que él se pasó toda su vida estudiando los animales, y ese estudio nunca acaba, siempre es constante eso. La edad moderna, ahí está Vesalio, ya, padre de la anatomía, nos habla pues con respecto a las diferentes publicaciones que él hizo sobre la anatomía humana. También está algunos artistas como Durero y Da Vinci, que se interesaron en el cuerpo de los animales y seres humanos, básicamente por la fisiología, ¿no? Luego tenemos a Miguel Servet, descubrió la circulación sanguínea, ¿ya? Porque esta es transmitida por la arteria pulmonar, ¿ya? A la vena pulmonar por un paso prolongado a través de los pulmones, ¿ya? Y William Harvey, que descubrió que el corazón era el encargado de bombear la sangre, ¿ya? Antonio Leeuwenhoek descubrió pues el mundo de los microorganismos, que así como observó los protozoos, algas, levaduras y bacterias. Robert Hood, que vamos a seguir hablando de él más adelante, porque él es el padre de la citología, ¿ya? Padre de la citología. Imagínate cómo pudieron ver a través de estas pequeñas celdas, porque de ahí viene el nombre de célula, celdas, que pudieron imaginarse pues en un corcho. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ya lo vamos a ver en estas ciertas historias, ya lo vamos a ver en lo que es el tema de citología. Carlos Linneo lo mencionamos anteriormente, sí, lo mencionamos en un capítulo anterior. Recuerda la parte del campo de estudio de biología. Dentro de las ramas está aquí la taxonomía. Entonces, él es el padre de la taxonomía, ¿ya? Y habla de la clasificación binomial, ¿ya? Habla de la clasificación binomial. Entonces, eso es la famosa nomenclatura binomial, ¿no? El nombre científico, dos palabras, cual denomina el nombre de la especie. Ya por la edad contemporánea, aquí está Charles Darwin, del que vamos a ver más adelante, en su libro titulado El origen de las especies. El tema de la evolución de las especies, esta fue planteada pues por Charles Darwin. Y evidentemente, pues, junto con la teoría celular y la herencia biológica, se integra, pues, la base científica de la biología actual. Recuerda, herencia biológica, junto con la teoría celular, la integración de la base científica de la biología actual. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en un siguiente tema que es evolución. Luis Pasteur, en este caso, él nos habla sobre bueno, él es el padre de la bacteriología. Él demuestra la falsedad de la hipótesis de la generación espontánea. Profe, ¿qué es eso de la generación espontánea? Miren, bueno, escuchen. Hay un temita que de repente no lo hemos visto, pero habla sobre las diferentes teorías, en este caso sobre el origen de la vida. ¿Ya? Ya más adelante se va a tener un tema que es origen de la vida. Atentos a la publicación en el canal. El origen de la vida, bueno, sobre el origen de la vida a lo largo de la historia de la biología se han elaborado diferentes teorías. Yo te la menciono rápido, rapidísimo nada más. Ya eso lo vas a ver con más detalle de repente. El creacionismo, que sostiene que la vida apareció por la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a aprovechar acá, el creacionismo, ¿no? Nos habla de la creación, ¿ya? Creacionismo. Ya, listo. Esa es la primera. Ahora, claro, Dios es un ente superior e inmaterial y quien dota de vida a una porción de materia después de haber creado a esta. O sea, eso se denomina teoría dogmática. La otra es la generación espontánea. ¿Ya? El otro es la generación espontánea, justo de lo que estamos hablando ahorita de Luis Pasteur. ¿Ya? La generación espontánea. ¿Y qué se refiere a esto? Ah, profe, la generación que surge de manera espontánea. No puede, o sea, algo tiene que ver, o sea, de alguna manera, si lo entiendes así, sí, pero vamos a dar a entender
que es lo que verdaderamente pues se refiere a la generación espontánea. En este caso, fue enunciada, bueno, también es conocida como la abiogénesis, que es enunciada por Aristóteles y sostiene que los seres vivos se formaron espontáneamente a partir de la materia orgánica eh, putrefacta, o sea, cresas o larvas, moscas, ¿no? Y de la materia mineral, o sea, los líquenes, y aceptaron esta teoría Newton, Leeuwenhoek, que acabamos de hablar hace rato de Leeuwenhoek, Descartes, ¿ya? ¿Quiénes la rechazaron? Está Reddy, Spallanzani y Pasteur. Reddy demuestra que las larvas y las moscas de la carne putrefacta se forman a partir de los huevos, llamados cigotes, depositadas por las moscas en un primer frasco que él pone abierto, ya de los tres frascos, porque en el segundo y en el tercero están tapados por una tela tupida y una tela rala, o sea, ¿no? Ese fue el experimento. Y en este caso, recusado por carecer en el segundo frasco por tener tercer frasco oxígeno. Entonces, de ahí él rechaza el tema de la generación espontánea. Spallanzani demostró que cuando servían, perdón, te decía entonces que Spallanzani pues demostró que cuando servían soluciones orgánicas que contenían microorganismos, luego se tapaba uno de los frascos, ¿ya? Pues tenía dos, no se generaban espontáneamente microorganismos. Y esto fue recusado por carecer de oxígeno. En el caso de Rey fue recusado por carecer, ¿ya? Su segundo frasco, o tener poco, el tercero, de oxígeno. Y España también, ¿no? Fue este tema, ¿no? Que fue de alguna manera recusado por carecer de oxígeno, porque el frasco estaba tapado. Finalmente, Pasteur, ¿ya? 1880, a servir un caldo nutritivo, donde hay carbohidratos y microorganismos, en un recipiente con cuello en ese y pues a este contacto con el aire contiene oxígeno, permanece estéril y así que queda establecida la teoría de la biogénesis, que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, ¿ya? Bien, la otra es la teoría cosmogónica. ¿Qué es eso, profe? La panspermia. Lo que te hablaba hace rato, ¿ya? La teoría de la panspermia. Claro, sí, te lo mencioné hace rato. Claro, cuando estamos hablando, en este caso, de los seres espaciales. Claro, esa es la teoría cosmogónica. Arrhenius, en el año de 1906, sostiene que la Tierra pues, había sido sembrada desde el espacio y los microorganismos, que las llamadas endoesporas, llegaron a meteoritos o de alguna otra manera y que al encontrar un medio fértil crecieron y desarrollaron produciendo todas las bacterias hasta hoy existentes. Y esta teoría fue refutada algunos años más tarde por Becquerel. Becquerel, sí, acuérdate de Becquerel. Quien señaló que no existe ser vivo que pueda resistir la sequedad, temperatura muy baja, intensa radiación cósmica existente en el espacio sideral. Entonces luego surge una teoría que es la llamada quimiosintética, que eso ya la vamos a mencionar un poco más cuando vayamos a ver la evolución, que es propuesta por Oparin en su libro Origen de la vida, perdón, en el año de 1938, que plantea que la Tierra se formó hace 5.000 millones de años y la vida aparece hace 3.000 millones de años. Entonces, el aire primitivo era fuertemente reductor y contenía pues metano, amoníaco, ¿no? Agua, hidrógeno, ¿no? Son gases provenientes del interior de la Tierra. Y posiblemente dichos gases reaccionaron entre sí con la energía de los rayos cósmicos, radiación solar, las descargas eléctricas de las tormentas, y formaron pues compuestos orgánicos, los llamados aminoácidos. Y esa hipótesis es demostrada más adelante por Hurley y Miller de Estados Unidos, quienes mezclaron metano, amoníaco, agua e hidrógeno en un balón de vidrio y lo sometieron a descargas eléctricas durante una semana, logrando formar aminoácidos, ya que es la glicina, la alanina y otros compuestos orgánicos. Al enfriarse la Tierra, llovió y se formaron los grandes mares conteniendo compuestos orgánicos, lo que se llamaba el caldo primordial. Entonces, estos reaccionaron entre sí formando los coloides, que al ponerse en contacto con coloides de cargas opuestas, combinaron sus capas de agua y formaron los coacervados. Y los coacervados pues, se alimentan de compuestos orgánicos y no utilizan oxígenos para oxidarlos. Por eso que se le llaman coacervados heterótrofos anaeróbicos. Ah, su tremendo nombre, ¿sí o no? Así se llamaban. Heterótrofos porque ellos no podían producir sus propios alimentos. Anaeróbicos porque no utilizan el oxígeno.
Ese era el nombre nada más, ¿ok? Al escasear pues los compuestos orgánicos, algunos conservados utilizaron compuestos inorgánicos y con la energía solar formaron compuestos orgánicos para alimentarse y desprender oxígeno al medio ambiente. Y ahí se formaron los llamados conservados autótrofos e hicieron posible que se formaran conservados heterótrofos aerobios. Profe, ¿qué es eso? Ellos utilizan oxígeno. ¿Para qué? Para oxidar compuestos orgánicos. Y los conservados autótrofos, pues, posibilitaron pues, la aparición de bacterias, algas, vegetales, conservados heterótrofos, etcétera, etcétera. También inclusive protozoarios y animales, ¿ya? Entonces, eso es un poco las diferentes teorías del origen de la vida. Del origen de la vida, porque luego hay otro que habla sobre el origen de las especies. Ya, el origen de las especies, pero eso la vamos a ver ya después en evolución, porque en el origen de las especies se habla de fijismo, se habla de evolucionismo, que es la teoría del transformismo de Lamarck, ya, donde está también la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace, ya, y la teoría del mutacionismo de Bryce, y la teoría sintética de la evolución o llamada neodarwinismo, donde está Donowski y su obra la genética y el origen de las especies del año de 1933, donde ahí se junta con Mendel, y ahí lo vamos a hablar después, pero este es en otro capítulo, no te la pierdas. ¿Ya? Y acá nos falta mencionar, aunque ya lo mencionamos, y nos falta escribir la biogénesis. ¿Correcto? Ya está. Entonces, esas son las diferentes teorías, ¿ok? Claro, si tú buscas libros, textos, vas a encontrar que existen otras teorías, ¿ya? Correcto, entonces yo te invito a que puedas leer, que puedas investigar qué otras teorías también existieron y te lo dejo pues como pregunta. ¿Fueron las únicas teorías? ¿Existieron otras? ¿Y estas otras también fueron válidas? ¿O qué teoría nos falta mencionar? Menciónalo para poder programar otro capítulo más interesante sobre esto porque se vienen más cosas interesantes. Continuemos. Gregorio Mendel, ya lo mencionamos más o menos. Él habla de la herencia. ¿Ya? Él habla de la herencia. Ah, profe, entonces él es el padre de la genética. Sí, es así. Y sus investigaciones se realizaron en arvejas, llamado Psn sativum, ¿ya? Ernest Haeckel, padre de la ecología. Hablamos del estudio de la relación de los seres vivos. O sea, hay una interrelación entre el ser vivo y el ambiente. Claro, nos relacionamos. Señores, ahí hablamos lo que se llama seres bióticos, abióticos, que en algún momento nos explicaron eso en el colegio, pero estamos hablando de la parte del biotopo o la biocenosis, la estrecha relación entre los seres vivos y su entorno. Por ejemplo, nosotros nos relacionamos con otras especies. Ya te mencionaba en algún momento que podemos utilizar animales para criarlos, para alimentarnos de ellos mismos, o animales domésticos en el cual vamos a utilizar como mascotas, pero nos relacionamos con ellos de alguna manera. O también nos relacionamos, pues, no necesariamente con seres vivos. Por ejemplo, estamos hablando del aire, el mismo suelo donde habitamos, porque es nuestro hábitat, o también pues del clima, el aire, que vuelvo a repetirlo, y en base a eso nos vamos a relacionar, porque vamos a interrelacionarnos, ¿vale? La redundancia, con el ambiente. Alexander Oparin nos habla, ¿ya? Alexander Oparin nos habla del origen de la vida sobre la Tierra, ¿ya? Lo que te mencionaba hace rato. Ahora, Oparin en este caso menciona pues como ya te mencionaba hace rato, en su libro, Origen de la Vida, plantea que la Tierra se formó hace 5 millones de años. Él propone la teoría quimiosintética, ¿ya? Que parece hace 3.000 millones de años. No, nos hablaba del aire primitivo, ¿no? Donde estaba el compuesto de metano, amoníaco, ¿ya? Y que esto permitió más adelante, pues, la formación de compuestos orgánicos que eran los aminoácidos, ¿ok? Alexander Fleming descubre la penicilina, evidentemente para combatir las bacterias patógenas. Watson y Crick elaboraron un modelo de la estructura del ácido desoxirribonucleico, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta molécula, importantísima, porque controla todos los procesos celulares, acuérdate, procesos celulares, alimentación, reproducción, transmisión de características de padres a hijos. Conrad Lorenz, él estudia la conducta de las aves, ¿ya? ¿Correcto?
y él asienta las bases de la etología, ¿ya? Que es el comportamiento de los animales, ¿ya? Seguimos. Ahora, hay que recordar, bueno, hay que tener en cuenta, más que recordar, que existieron otras teorías, por ejemplo, como te hablaba del origen de las especies, que hay una que hablaba, que es la de Lamarck, que mencionaba la teoría del transformismo, ya que es la ley del uso, la teoría del uso y del desuso, ¿correcto? O sea, si no se usa, se pierde, ¿ya? Ahora, bueno, vamos entonces con el siguiente. Ahora, ya el siglo XXI, estamos hablando del siglo de la biología, ¿ya? Muy aparte de todos los avances, entre los más significativos avances de las ciencias biológicas tenemos la clonación de un mamífero. Bueno, esta se dio hace años atrás, ¿no? La oveja Dolly, por ejemplo, creada mediante manipulación genética de embriones en el Instituto Rowley de Edimburgo del Reino Unido de 1996. Solamente para mencionarte uno de estos grandes temas, porque existen otros temas más sobre biotecnología, sobre manipulación genética, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, solamente como para explicarte una de las grandes cosas también que han ocurrido, ¿no? Del proceso de clonación, ¿no? Los inventores cogieron células de la glándula mamaria de una oveja adulta y la pusieron en cultivo sometiéndolas a una desnutrición y de esa forma entraron en una fase inactiva, la primera parte de lo que es el desarrollo, que es la fase cero, ¿ya? De ahí cogieron óvulos no fertilizados de otra oveja hembra, ¿ya? Y se extrajeron el ADN. Se insertaron 277 núcleos alrededor, ¿ya? De células adultas. Luego los 29 se implantaron en el útero de 3 ovejas y solo se quedó preñada y parió a Dolly. Y Dolly pues es una réplica genética exacta de la ordenante adulta y no lleva ningún gen de la madre de la que nació. Ahora, el proyecto Genoma Humano también es otra característica, ¿ya? Esto nos habla pues de resultados con respecto a la manipulación para que nos pueda proveer de nuevas vías para los avances de la medicina y la biotecnología. Ahora, eh, también debemos tener en cuenta la biotecnología a nivel vegetal, ¿no? En algún momento salió el tema de los transgénicos y todo eso, ¿correcto? Entonces, ahorita en esta parte, pues, hablar de todos esos temas nos demoraríamos más. Así que se ha pensado entonces que más adelante poder hablar de estos temas. Ahora, lo que sí, por ejemplo, en la figura, ya me gustó ponerla ahí, ya para terminar, la creación de músculos artificiales está un pasito más cerca. Bueno, si es que ya en algunos países ya lo han desarrollado. ¿Por qué? Eh, pero no hablamos solo de músculos artificiales que imiten exactamente los músculos humanos, sino que además los superarán con creces. ¿En qué sentido? Son más fuertes que el acero y más duros que el diamante. Entonces, de eso más o menos ya los avances, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos hace rato? Genoma, recuerda que genoma es todo material genético, ¿ya? Siempre al final vamos a hablar un poquito de, como es una especie de glosario, para que recuerdes. Entonces, el genoma es todo material genético contenido en las células de un organismo particular, ¿ya? ¿De qué más estábamos hablando? Estábamos hablando de biotecnología y es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o modificación de productos para sus usos específicos. ¿Ya? Habíamos hablado también sobre nomenclatura binomial, que es un convenio estándar utilizado para denominar las diferentes especies de organismos, ¿no? El nombre científico, en este caso, de la especie. Pasteur, ya que hablamos hace rato de él, vino un tema, se llama pasteurización, y fue gracias a él. ¿Y qué cosa es eso? El proceso térmico realizado a líquidos, generalmente pues alimentos, con el objeto de reducir los agentes patógenos que pueden contener bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etcétera. Por ahí hablábamos de un tema, una palabra que llamaba innato, y eso se refiere a una capacidad con la cual nace el individuo, es decir, no requiere aprendizaje, ¿ya? Biodiversidad, que hace referencia a la amplia variedad de los seres vivos sobre la Tierra y que nos interrelacionamos. Acuérdate el estudio del comportamiento de los animales, ¿ya? Y por ahí mencionamos el ADN, que ya lo vamos a ver más adelante. El ácido desoxirribonucleico, que es el material genético de los seres vivos, en donde se conserva la característica de la especie. Y finalmente mencionarte una palabrita importantísima que es las vacunas, que es una preparación basada
en un germen al que se ha suprimido la capacidad patógena y su administración provoca en el organismo una reacción activa contra la enfermedad producida por ese germen. Ya, más adelante vamos a hablar mucho más todavía sobre este tema. Entonces, eso sería hasta acá ya esta siguiente, esta siguiente parte. Ya, nos vemos más adelante en lo que es ser vivo. Cuídense, cuídense.